Son las 6 de la tarde, 11 minutos. Hoy hablamos de la próstata. Os recuerdo que las líneas telefónicas están abiertas tanto a través del WhatsApp con las notas de voz como los teléfonos para atender vuestra comunicación de forma directa. Vamos a recordarlas. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, ¿qué es la próstata? ¿Para qué sirve? ¿Qué enfermedades más frecuentes rodean este órgano? No sé si es un órgano. Me temo que es una glándula, pero me van a corregir enseguida nuestros invitados de alto nivel en el programa de hoy, como siempre. Por una parte, saludo inicialmente a la doctora Mercedes Leánez, que no es nueva en el programa, uróloga, Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Pues muchas gracias por acompañarnos tan amablemente, y también a otro amigo del programa, el doctor Natalio Cruz. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique, buenas tardes a todos. Andrólogo, especialista en medicina sexual, ha sido vocal me dijiste, Natalio, disculpa. Sí, coordinador nacional de andrología. Eso es, en andrología. De la Asociación Española de Urología. Eso es, y de la europea también. Estuviste en la junta directiva, un trabajo importante que llevas en tu carrera, porque el doctor Natalio Cruz es un auténtico referente en todo esto. Bueno, voy a hacer dos preguntas al principio sencillitas y luego vamos entrando en materia, y probablemente que nuestros oyentes, muy amablemente desde luego, estarán en antena con nosotros. Doctora Leánez, ¿la próstata qué es? Es una glándula más que un órgano, ¿no? Bueno, la gran desconocida, diría yo, ¿no? Sí, ¿no? Lo digo porque todavía hay pacientes que, aunque es un órgano que les corresponde, ¿no?, como varón, no saben y me preguntan a día de hoy en la consulta qué es la próstata, sí, ¿no? Y la próstata, como bien dice, es una glándula. Podríamos denominarlo glándula, órgano, como la definición en sí da un poco igual, que como varones está justo debajo de la vejiga, ¿vale? Y su función, cumple una función sexual, ¿no? Es decir, su función es nutrir a los espermatozoides para que los espermatozoides en su función reproductiva tengan un sostén adecuado, ¿no? Unos nutrientes y el líquido espermático y el líquido seminal tengan unas características óptimas para la fecundación. Uh-huh. Pero doctor, las señoras también tienen próstata, ¿no? Bueno, no, en las mujeres... Hay mucha controversia sobre eso, explíquenos. Sí, efectivamente, en las mujeres hay algunas glándulas, porque hay que recordar que inicialmente en el desarrollo embrionario hombres y mujeres somos muy similares, ¿no? Pero luego hay una diferenciación en función del sexo y quedan unas pequeñas glándulas atróficas en la mujer que pueden de alguna manera remedar o recordar. Igual que en el hombre quedan algunos vestigios, como por ejemplo el utrículo, que son vestigios del útero. El útero, cuando eran pequeños, el desarrollo embrionario atrofia los órganos sexuales femeninos en el varón y viceversa, atrofia los órganos masculinos y las glándulas en la mujer. Bueno, pues luego vamos a profundizar en todo eso, vamos a ver qué consecuencias hay, qué afectaciones para la vida sexual, que el doctor nos puede dar muchas claves sobre eso, y vamos a resolver todas las dudas de nuestros oyentes. Ahora, si les parece, doctores, hacemos un pequeño descansillo y entramos en materia en menos de 2 minutos. Canal Sur Radio te... Bueno, pues son en este momento las 6 de la tarde y 17 minutos. Me gusta saludar aquí a los oyentes que sintonizan este programa más allá del directo a través de la redifusión del mismo durante la madrugada aquí en Canal Sur Radio. Aquellos que lo hacen a través de redes sociales o descargas del podcast desde la plataforma canalsur.es, la radio a la carta, la P de Por Tu Salud. Está nuestro programa y sabemos que a través de esas descargas también tenemos un contingente importante de oyentes que lo hacen así en el momento que más les interesa. Aquí en el directo con las líneas telefónicas abiertas y, doctores, me van a permitir, pero se nos acumulan las llamadas, así que poco a poco vamos a ir dándole paso a las primeras que nos llegan esta tarde. Que en concreto tenemos la primera desde Torrox. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues verá, aquí para hacerle al doctor una pequeña consulta ante la duda que tengo
porque he estado hospitalizado durante 23 días por una trombos pulmonar y a raíz de estar allí ingresado, pues 6-7 días antes del alta, pues tengo un pequeño contencioso y quería ver si había alguna solución o algún problema o alguna información sobre esto, por favor. Pero, a ver, ¿de qué nos quiere hablar, Fernando? Dígame. Verá, esto es con tema de orina, ¿me comprende usted? A raíz de estar ingresado allí, pues venga, tengo un contencioso y retención y estas cositas. Contencioso, no lo entendía muy bien en este contexto, no sé si es que tenía algún tipo de había tenido algún tipo de problema administrativo o algo, pero ya lo vemos. El problema es ya lo vemos. Bueno, pues a ver, Natalio. Sí, bueno, preguntarle en primer lugar qué problema es el que tiene, qué sintomatología es la que se ha manifestado estando ingresado. Verá, a raíz de, no sé, por eso de preguntarle, sabe usted, por no sé si a través del tratamiento que me han puesto, porque normalmente tengo bastante molestia en mis partes. Entonces estoy yendo cada 5 minutos o 10 minutos a orinar y termino de orinar, no orino en cantidad, pero a los 4 o 5 minutos otra vez con ganas de orinar, ¿me comprende usted? Bueno, yo querría preguntarle en primer lugar si ha tenido que estar sondado en el hospital. No ha recibido. No, solamente he tenido que estar con, ya como le he comentado anteriormente, he tenido trombo pulmonar y me han puesto un tratamiento y el tratamiento que está llevando como enoxaparina, que 2 inyecciones al día. Sí. Se lo comenté a la doctora que a los días de estar allí tenía un trastorno. Hombre, así un poco por darle un consejo, aunque por teléfono y por radio es difícil, pero eso es una orientación, parece como doctor. Orientación, efectivamente, que podría tratarse una infección urinaria. Es decir, es muy fácil en un hospital, pues, coger infecciones hospitalarias, o infecciones urinarias, infecciones respiratorias. Por eso siempre el consejo de los médicos es que estén los pacientes lo menos posible en los hospitales, el alta rápida, alta precoz, para evitar infecciones, ¿no? Entonces yo le recomendaría que acudiera a su médico y que pues bueno, posiblemente le va a hacer algún examen, un cultivo de orina, alguna cosa similar, antes de ponerle un tratamiento. Es que yo le quería comentar a usted. Normalmente esto ha sido 7 u 8 días de antes de darme el alta. Se lo comenté a la doctora y me hicieron un cultivo de orina y me pusieron un pequeño tratamiento con unas pastillas de antibióticos, ¿me comprende usted? Sí. Y resulta que esto no ha remitido. He estado con los antibióticos durante 6-7 días. Sí. Y hoy es que ya parece que ha dado la casualidad. A partir de mediodía bueno. Sí, se me ha agravado el problema, con mucha ganas de orinar y no poder, y ahora estoy rompiendo un poquito a orinar, pero vaya, no orino en cantidad y estoy viendo muy avenido al servicio. De nuevo, es muy probable que siendo un germen hospitalario tenga una resistencia a los antibióticos que se ponen normalmente, que cubren, pues sí, el 90-99% de los gérmenes, ¿no? Pero siempre hay alguno que se escapa a estos antibióticos más generales. Yo insistirle de nuevo en que sí, que consulte a su médico, posiblemente haya que repetir ese cultivo o cambiar de antibiótico en función del cultivo que ya tenía previamente. ¿Usted me aconseja, doctor, por ejemplo, porque como me han puesto tema de citrón y todavía sigo inyectándome yo aquí en casa hasta que se regularice un poquito el problema me han puesto tema de citrón, que me vaya a urgencia y comente esto? No, más que urgencias, para no saturar las urgencias, que yo le recomendaría que vaya a su médico de cabecera, que es donde... Con el informe médico que efectivamente, traigo, ¿no? Con el informe médico, con la sintomatología que tiene, esto se puede manejar perfectamente en su consulta de primaria y lo van a hacer muy bien, la verdad. Ya le digo a usted que es bastante molesto, incómodo, porque ya le digo, es una sensación de querer orinar y no poder. Claro. El servicio y es muy posiblemente, y hoy que estamos hablando de próstata, posiblemente, pues bueno, a lo mejor resulta que una patología que está ahí, que eso ocurre muchas veces, cuando llega un paciente, una patología, una glándula que está ahí a punto de dar problemas, pues basta que uno ingrese en el hospital, tenga un evento, un contacto con gérmenes y demás, para que haya una pequeña inflamación. En ese sentido, pues sí que hay que hacer cultivos de orina, cultivos de semen,
para descartar patologías prostáticas. Los tratamientos muchas veces tienen que ser un poquito más prolongados si lo que afecta es a la próstata, son diferentes que cuando afecta solo a la orina. Es decir, que yo recomendarle que acuda a su médico porque lo va a manejar muy bien. Muy bien. Pues entonces, de verdad, querido, muchísimas gracias por sus consejos y de verdad muy agradecido. Gracias, nada, Chepe, Fernando, mucho ánimo, muchas gracias por su confianza en este programa y en nuestros especialistas. Gracias a vosotros, que intentáis ayudar lo máximo posible. Le deseamos toda la suerte posible y con esa indicación que le ha hecho el doctor Cruz. Muchas gracias. A usted, Muchas adiós, gracias. buenas tardes. Bueno, Adiós. doctora, bueno, está claro que la próstata tiene un papel también en el aparato urinario de algún modo, ¿no? Porque muchas infecciones están relacionadas. Efectivamente, la próstata por su localización, a mí siempre me gusta explicárselo de la misma manera a los pacientes. La próstata abraza el caño de la orina, ¿vale? Entonces es muy frecuente que una infección urinaria en el varón, al final la bacteria causante de esa infección asiente en la próstata y provoque lo que se denomina una prostatitis, ¿no? Una inflamación prostática generada por una infección. Importante lo que ha dicho el doctor Cruz. Las infecciones de la próstata no se tratan de la misma manera que se trata una infección de orina simple, ¿vale? La próstata tiene una cápsula, por así decirlo, en los que los antibióticos entran bastante mal, no entran tampoco todos los antibióticos y aparte a mí siempre me gusta decírselo de la misma manera, es algo muy gráfico, ¿no? A los pacientes, el tejido prostático es muy esponjoso, ¿vale? Entonces es muy frecuente que si no se deja un tratamiento antibiótico durante un tiempo prolongado, queden colonias bacterianas que a la larga y en un periodo de tiempo corto pues vuelven a aparecer la sintomatología del paciente, ¿no? Y no es una nueva infección, es la misma que no se ha curado bien, ¿vale? Entonces siempre se lo dice a los pacientes, los cultivos son fundamentales, los cultivos de orina, los cultivos de semen, por ver si en ese líquido seminal es donde se arrastran las bacterias causantes de esa infección, ¿no? Muy bien. Vamos a ver, si les parece, porque tenemos otra comunicación pendiente. En este caso, me lo anotan, Juan Manuel Sevilla. Buenas tardes, Juan Manuel. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo? Pues, regular, no estoy muy bien, que digamos. ¿No está fino? Eso es el motivo de mi llamada, sí, señor. A ver, ¿cuál es el mal? Bueno, yo estoy operado de próstata desde hace unos 12 años, abierto de operación abierta. Sí. Luego después he tenido varias retenciones. La última la tuve en octubre del año pasado y me preparé para operarme otra vez, según mi urólogo, en noviembre. Hice todas las pruebas y todo, pero por miedo a la COVID la he suspendido. Actualmente estoy tomando Duodar 0,5 mg, 0,4 mg. Normalmente hago pipí con mucha frecuencia. Durante la noche, por ejemplo, si yo me vengo acostando entre las 1:30 a las 2 de la madrugada y a las 6 me despierto 3 o 4 horas, me despierto, hago pipí, ya después no puedo dormir, pero ya me quedo levantado y demás. Yeah. Pero también el motivo de mi consulta era porque yo, desde hace bastante tiempo, cuando estoy en casa para hacer pipí, me siento en el váter. Cuando estoy en la calle, no. Y me sale pipí por todos lados. A ver si eso tuviera posible solución. Y no me doy cuenta. O sea, yo me siento y cuando me levanto no sé por dónde ha salido, si entre lo que es el inodoro y la tapa por la gaita está. Lo cierto es que en el suelo hay orina. Yeah. Y yo tendrá algún tipo de arreglo. Esto ya tengo 75 años. Yeah. Bueno, querido amigo, pues le trasladamos su cuestión. Aguante un poco al teléfono. Díganos, doctor Cruz. Sí, iba a hablar, ¿verdad? Juan Manuel, sí que, bueno, me recuerda lo que le está pasando a alguna patología relacionada con la uretra, con la estenosis de uretra, la estrechez. Cuando un paciente se opera con mucha frecuencia, claro, hay que utilizar sondas, dejarle un tiempo después. Esas sondas a veces lo que ocasionan es una estrechez en la uretra, el caño de la orina, como decía la doctora hace un momentito. Sí. Esa estrechez
se comporta como cuando uno con una manguera le cierra el final, ¿no? Le aprieta al final, que sale disperso, el chorro sale en regadera, ¿no? Sale como muy disperso. Correcto. Es muy probable que lo que está teniendo, porque una vez que se le quita la próstata, es muy raro que vuelva a aparecer una estrechez causada por la propia próstata, aunque también se dan, ¿eh? O sea, puede recidivar o puede quedarse el cuello un poquito cerrado. Pero por lo que está contando de esa forma de orinar así disperso, un chorro disperso, que le está costando, que orina muy frecuentemente, esto a mí me está recordando a una estenosis de uretra, ¿no? Y que efectivamente se comportan así. Decir que el orinar por la noche se puede llegar a convertir en una tortura, o sea, depende, y sobre todo en personas que están laboralmente activas y que no descansan porque tienen que estar cada hora, cada 2 horas levantándose por la noche. Pues bueno, la verdad es que es una patología que se sufre mucho. Doctor, perdone, yo solamente me levanto, porque le digo eso, como me acuesto viendo la tele entre las 9:30 y las 2 de la madrugada, y a las 6 o 6:30 ya me despierto con muchas ganas de hacer pipí, y lo hago a tipo regadera, como usted dice. Claro. Juan Manuel, en su caso, porque efectivamente está durmiendo poco, y yo, bueno, pues además me alegro que tenga poca sintomatología, pero me refería que hay otros pacientes que sí que sufren esta polaquiuria que se llama. Sí, esa frecuencia nocturna muy elevada que nosotros conocemos por un nombre, una palabreja médica que se llama polaquiuria, que bueno, polaquiuria nocturna, que es orinar muy frecuentemente, es decir, levantarse pues varias veces durante la noche, ¿no? Y eso la verdad es que molesta mucho al paciente. Muy bien, querido amigo. Entonces, preguntaría al doctor, ¿él me recomienda que me vuelva a operar de segunda, según me ha dicho mi urólogo? Sí, definitivamente va a mejorar mucho, ¿eh? Déjese aconsejar por su urólogo, que va a buscar lo mejor para usted. Y a el doctor le explico lo de la salida de la orina en tipo ducha, digamos, ¿no? Claro, muy probablemente le habrán hecho ya flujometría, le habrán hecho algún estudio de imagen, y sabrán, cuando lo han planificado para quirófano, no me cabe duda de que su urólogo le ha estudiado la forma de orinar y todo, y sabe perfectamente que si es que se ha reproducido el problema prostático, o más bien la estrechez se encuentra al final, en la punta, como estamos sospechando aquí a través de la radio. Juan Manuel, muchas gracias y buena suerte. Confíe en quien lo lleva, que lo lleva bien, y que vamos a ver si pasa todo esto y empezamos a normalizarnos todos. Mi pregunta era, ¿tiene arreglo esto cuando me opere de orinar en condiciones como una persona normal? Tiene arreglo. Sí. Vale, pues muchas gracias y muy amables todos. Mucho ánimo a usted, Juan Manuel. Un fuerte abrazo. Venga, mucho ánimo. Bueno, son las 6 de la tarde y 31 minutos en este momento. Siguen llegándonos comunicaciones a través de las líneas del directo y a través de las notas de voz del 616-135-135. Doctores, observo que, bueno, hay una cantidad de problemas relacionados con la próstata que yo no sé si vamos a ser capaces de enumerarlos, por lo menos los más frecuentes todos. Pero como veo que nuestros oyentes están muy interesados, yo tengo aquí una tanda de preguntas, como no puede ser de otra manera, pero prefiero de momento ir dando preferencia a esas comunicaciones y a esas inquietudes que en cierta medida pues ustedes están orientando desde lo que es la radio, que no es una consulta evidentemente, pero sí que orientando, por lo cual les agradezco mucho tanto al doctor Cruz como a la doctora Leanez que estén con nosotros compartiendo estos momentos y facilitando esas orientaciones. Hay otra llamada de otro oyente, varón, en este caso, Juan Manuel Sevilla también. Buenas tardes. No, perdón. Juan Manuel no, Federico, he bailado. Juan Manuel era nuestro anterior oyente. Federico, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bien, gracias a Dios, yo me encuentro bien, pero bueno, quería comentarles, mi experiencia, porque yo comencé muy joven teniendo problemas con infecciones prostáticas, y la verdad, bueno, pues una cosa que siempre estoy con una incertidumbre, porque bueno, empecé muy joven, empecé con 24, apenas, casi 10 años, ahora tengo casi 34, y tuve infecciones de próstata, y bueno, estuve tratándome en Río Tinto, en el hospital de Río Tinto por un familiar y demás, y bueno, yo al ser de Sevilla pues tenía que desplazarme
mensualmente hacerme las pruebas pertinentes al hospital, tanto cultivos seminales como cultivos de orina. Y bueno, y así estuve durante 1 año y medio tomando antibióticos, no remitía la infección, tenía siempre, bueno, a la doctora la estaba escuchando y tenía esos síntomas que la doctora antes reflejaba, que era, bueno, esa sensación de constantemente ganas de orinar y demás, y bueno, era una cosa que no se terminaba de quitar. Gracias a Dios, hoy en día, bueno, pues sí es verdad que, bueno, remitió. Hay veces que, alguna vez que otra, bueno, pues he sentido los mismos síntomas. Y mi pregunta es si a las personas que hemos padecido estos temas infecciosos de prostatitis es una cosa que ya queda marcada como una secuela. Bueno, sí. Siento ser así de dura. Las prostatitis crónicas del varón es un problema importante y difícil de erradicar, ¿vale? Es decir, es una inflamación crónica que se genera en la próstata. A veces puede tener un detonante agudo, es decir, una infección aguda prostática, una prostatitis aguda, pero que dar cierta, lo que nosotros conocemos como una prostatodinia, ¿no? Un dolor prostático crónico o cierta tendencia inflamatoria de esa próstata, ¿vale? Entonces, igual que hay pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal, que es algo crónico y que va a tener reagudizaciones a lo largo de su vida, pues el proceso prostático crónico también puede tener reagudizaciones, es decir, ser el punto débil del paciente, ¿no? Y ante una situación de estrés del paciente, diferentes inmunodepresiones, es decir, todo lo que le pase a ese paciente al final va a tener una repercusión a nivel de su órgano más débil, ¿vale? Que en este caso va a ser la próstata, ¿vale? Sí que es importante... Sí. Perdón. Dime, Federico. Disculpe. Bueno, ya por concretar, no quiero robarle mucho tiempo. Para nada. El tema, verá, a mí lo que me preocupa siempre, ¿no? Obviamente el tema de poder... Puede tener, digamos, o puede conllevar esto a tener una enfermedad más grave, como por ejemplo un cáncer el día de mañana o algo. No tiene por qué. No tiene por qué. Tendrás que realizar tus estudios prostáticos igual que todo varón. Como cualquier varón, a partir de los 50 años, a partir de los 45 si hay algún tipo de antecedente familiar en tu familia, pero no tienes por qué tener una... Seguramente se te revise antes, porque si tienes esa tendencia a tener inflamaciones prostáticas, pues seguramente tu médico sea el primero que, pues con 40, 45 años, pues te saca un PSA. ¿Vale? Entonces, de acuerdo. Pero para quédate tranquilo. Supongo que influye, ¿no? El estrés influye mucho. El estrés influye mucho a nivel prostático, ¿vale? Es decir, nosotros a la hora de orinar, el estrés siempre se refleja en nuestra hora de orinar. Por eso cuando estamos nerviosos vamos más veces al baño, por ejemplo, ¿vale? Y a nivel del varón también tiene una repercusión. Estupendo, pues muchísimas gracias, hombre, y enhorabuena por el programa. Nada, Federico, para eso estamos. Muchas gracias a usted por su llamada y su confianza, ¿eh? De acuerdo, por supuesto. Un saludo, gracias. Muy buenas tardes. Veo, doctores, que los problemas de próstata pueden presentarse en un momento temprano de la vida, de algún modo, como ha expresado este oyente, ¿no? Sí, prácticamente a lo largo de toda la vida. Es muy frecuente esta situación que nos ha planteado, que afortunadamente para Federico ya parece que está remitiendo, pero una prostatitis ocasiona bastantes molestias, es muy difícil de quitar, es una especie de pesadilla para el paciente y también para el médico que la trata, porque cambias de antibiótico, pero... El problema es que además en las propias glándulas, la glándula a su vez está formada por pequeñas glandulitas o acinos, que es donde se produce esa mucosidad que luego va a facilitar el trabajo del espermatozoide, ¿no? Pues esas glandulitas, como se obstruyan por una inflamación, queda albergado ahí dentro una secreción que está contaminada y que, bueno, crónicamente pues van abriéndose y van liberando gérmenes, y por tanto de verdad es una prostatitis crónica, es una pesadilla, porque uno pone un antibiótico, se quita esa infección, pero vuelve al cabo de los meses otra vez el paciente con la misma sintomatología, claro, sin entender muy bien qué está pasando, ¿no? Porque la verdad que da mucho problema. Y luego a lo largo de la edad, pues, con el paso de los años,
pues va viniendo la hiperplasia benigna de próstata, la posibilidad de un cáncer de próstata. Es decir, que sí que hay muchas patologías, ¿no? Ahí es donde entra el factor de la vida sexual por el que quiero preguntarles ahora. Estamos a las 6 de la tarde y 38 minutos. Esto es Canal Sur Radio. Estáis escuchando Por Tu Salud y estamos dando preferencia a las llamadas que nos llegan en directo a través del 955-056-202 o 955-056-222, pero también con las notas de voz que ahora escucharemos al 616-135-135. Claro, doctora Leánez, esto es una preocupación para los pacientes cuando llegan con un problema prostático, un problema del aparato que va a afectar a su vida sexual de alguna forma, ¿no? Sí, efectivamente, es decir, en la población general, la salud mamaria en la mujer, por ejemplo, está muy asentada en la sociedad, ¿no? Y cada vez más estamos consiguiendo que el varón también tenga la responsabilidad de su autosalud prostática, ¿no? Cada vez son más los pacientes que consultan y más los pacientes que se preocupan acerca del PSA, del chequeo prostático, como nos dicen en la consulta, ¿vale? Y consultan a veces por mera información general, ¿no?, que tenemos en la población de voy a ir a hacerme un chequeo prostático, pero es verdad que hay veces que consultan por la sintomatología que pueden empezar a tener, ¿no?, el tema urinario y el tema sexual. Claro. También. Claro, aquí hay complicaciones, doctor Cruz, y soluciones al mismo tiempo también, ¿no?, que usted conoce bien. Sí, en efecto, digamos que hay varios campos en los cuales la próstata puede afectar por sí sola, es decir, da patología y problemas sexuales, por ejemplo la eyaculación o la erección, el dolor a la hora de tener relaciones sexuales, el dolor a la hora de eyacular. Todas estas patologías están muy relacionadas con la próstata, y no solo con la próstata, sino también con los tratamientos que ponemos para solucionar el problema prostático. O sea, hay algunos medicamentos, antes se ha mencionado algunos, que tienen incluso implicaciones hormonales y van a causar incluso también pérdida de líbido, de apetito sexual, ¿no? Por tanto, en los 3 aspectos o 4 aspectos básicos de la relación sexual, como es la excitación o el líbido, el deseo sexual, en la erección, en la eyaculación y en el orgasmo, en todos esos aspectos puede afectar la patología prostática. Toca de lleno, pero ¿la medicina tiene soluciones para eso, doctor? Sí, en efecto, cada aspecto de esto se puede ir tratando y, de hecho, bueno, tenemos experiencia en solucionar o por lo menos ayudar a paliar todos estos problemas sexuales. Muy bien, vamos a recoger, vamos a escuchar uno de los WhatsApp, mensajes de voz que nos han llegado al 616-135-135. Vamos con uno de ellos. Hola, buenas tardes. ¿Podrían hablar de la pastillas para la disfunción eréctil, cómo se debe tomar, las secuelas que tiene, los tipos que hay? Gracias. Bueno, está relativamente dentro del contexto del que estamos hablando, ¿no, doctores? Bueno, sí, porque acerca del tema prostático hay muchos pacientes que, como decíamos antes, consultan acerca de las posibles secuelas de esa hipertrofia de próstata, ¿no? Y la disfunción eréctil es uno de ellos, ¿no? Pastillas para la disfunción eréctil, bueno, pues la más conocida que sabemos todos, la famosa Viagra, ¿no? La pastillita azul que abrió este mundo de tratamiento. Hoy en día, afortunadamente, tenemos nuevas tratamientos que son muy similares, es decir, yo siempre digo que son primas hermanas, pero con un perfil diferente. Hay algunas que su mecanismo de acción, que básicamente es el mismo, un vasodilatador, ¿vale? Lo que hace es pues que el pene reciba más sangre durante la erección. Sí que es verdad que el perfil de seguridad es un poquito diferente, el Avanafilo, el Vardenafilo, todas terminan en filo, como el Sildenafilo inicial, la Viagra. Algunas tienen un mecanismo de acción, un periodo de acción más largo, otras empiezan un poquito más tarde su efecto a nivel vascular. Y
pero sí que es verdad que el perfil de paciente o la contraindicación siguen siendo las mismas, ¿no? Son pastillas relativamente seguras, ¿vale? Hay muchos pacientes que preguntan por temor a tomar este tipo de tratamiento, y este tipo de tratamiento los ponemos en un perfil de paciente que lo puede tomar, ¿vale? Hay pacientes con patología cardíaca, con algunos tratamientos para el tema del infarto y demás, que no pueden tomar estos tratamientos, ¿vale? También hay otros tipos de tratamientos que han salido ahora nuevos, que son locales, ¿vale? El prostadilo intrauretral, y ya un escalón por encima tendríamos el alprostadilo intracavernoso, ¿no? Que eso ya es un poquito más molesto para el paciente, porque tienen que inyectarse una sustancia a nivel de los cuerpos cavernosos del pene para favorecer la erección. Deduzco por todo esto que nos ha narrado magníficamente la doctora, doctor Cruz, que ha evolucionado, que la Viagra ya no es lo único, sino que ha habido una evolución en ajustar las propiedades de ese medicamento, ¿no? Sí, en efecto. Yo creo que la clave está en encontrar el fármaco ideal para cada paciente, persona. Efectivamente. Y mira, curiosamente, hoy que hablamos de próstata, hay uno de ellos, Tadalafilo, que en toma diaria 5 miligramos de una dosis muy bajita, tiene la aprobación por la Agencia Española del Medicamento y la Agencia Europea y la Americana para indicación para tratamiento de la próstata y también de los problemas de función eréctil. Es decir, se ha visto que ese fármaco a bajas dosis mejora la erección, Tadalafilo 5 miligramos, mejora la erección y mejora también la forma de orinar, mejora la patología, o sea, la sintomatología prostática. Caramba, por tanto, matamos dos pájaros de un tiro. De alguna manera, es uno de los medicamentos que dice, oye, no sé cuándo, pero tarde o temprano posiblemente termine tomando esto a 5 miligramos. Ya. Bueno, porque además es una solución absolutamente doble, ¿no? Sí, además la doctora estaba resaltando una cosa muy especial, porque todos los pacientes tienen cierto temor. O sea, la salida al mercado de Viagra vino asociada a una serie de factores que fueron realmente nefastos, porque provocaron mucho miedo en la población, miedo infundado, porque son fármacos muy seguros, que no provocan infarto, o sea, se ha demostrado de hecho que son incluso cardioprotectores. Es decir, la misma población con la misma edad tomando estos fármacos tiene menos incidencia de infarto que la población general, ¿no? O sea, por tanto, son cardioprotectores. Pero sí que se debe expresamente, pacientes que están poniéndose parches de nitroglicerina, estos no se les puede recomendar estos fármacos, solamente a ellos, o sea, que hayan tenido un infarto, le hayan puesto nitroglicerina, y esos parches son incompatibles, digamos, ¿no? Claro, tienen que tener que barajar ustedes ahí muchos parámetros antes de llegar a esta prescripción, ¿no? Efectivamente. Y contestando a la señora también, pues decir que hay algunos que se toman a demanda, es decir, cuando el paciente va a tener relaciones sexuales, pues una hora antes se toma el fármaco, y hay otros que, como decía, son estos que se toman de forma continuada. Eso beneficia, pues porque da un poquito más de espontaneidad a la relación sexual. O sea, si uno se tiene que esperar una hora y después tener relaciones, pues muchas veces en esa hora pues haya habido una llamada, ha habido lo que sea, cualquier cosa, y se va al momento, ¿no? O sea, realmente eso de tomar todos los días, uno se despreocupa de la toma del fármaco, ¿no? Y se disocia la relación sexual. Además del es fármaco. Cardioprotector, ¿no? Efectivamente, sí, mejora la patología prostática, mejora la erección, y encima, bueno, pues como decía la doctora, es vasodilatador, facilita, digamos, la circulación a nivel perineal. Bueno, doctor Cruz, ha mencionado la doctora Leanez esa reticencia que tienen los varones por aproximarse. Se ha avanzado mucho en el tratamiento, conocimiento y en la propia concienciación de las mujeres con respecto a enfermedades o a problemas netamente femeninos, pero no es así en el caso del varón. ¿Por qué cree usted que pasa esto, doctor? Yo pienso que seguimos teniendo un problema de tabú, ¿no? De una patología que es un poquito tabú. De hecho, aún nos siguen llegando algunos pacientes que les cuesta hablar de esto, pues porque realmente se encuentran una doctora o porque les da un poco de vergüenza
el hablar de esto. No está tan interiorizado como la revisión mamaria, la revisión ginecológica, pero bueno, también es verdad que esto está cambiando, ¿eh? O sea, ya pues no hay nada más que oír el programa para ver cómo los pacientes llaman, abiertamente van consultando, y bueno, pues desde aquí es un buen sitio, como una buena audiencia que tiene este programa para animar a que la gente consulte, ¿no? Que los hombres consulten de su patología prostática. Doctora, ¿hay pudor? ¿Considera usted? Hay pudor. Como bien dice el doctor Cruz, cada vez menos, afortunadamente. Cada vez la población se preocupa más de su salud prostática y la salud sexual. Es verdad que, hombre, es difícil para el varón de edad media de 70 a 80 años, llegar a una consulta, encontrarte a una uróloga mujer y contarle sus problemas sexuales. Es duro, pero bueno, verá, yo siempre se lo digo a los pacientes, el título está igual de colgado en la pared, si eres hombre o eres mujer, con lo cual, y sí que es verdad que para el paciente él es único, su problema es único, pero para nosotros es un diario, ¿no? Entonces nosotros estamos perfectamente acostumbrados, igual que cuando una mujer va a un ginecólogo y no hay ningún problema, ¿no? No, y además sabemos fehacientemente, sabemos que tenemos constancia de lo bien que tratan en la unidad y que trata usted, doctora, a sus pacientes en el hospital, en la consulta de urología del San Juan de Dios del Aljarafe. Tenemos una comunicación que nos llega desde Málaga. Carmen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carmen, ¿cómo está? Bien, una pregunta para saber si han cambiado mucho un consejo que a mi padre le daba el doctor, el urólogo que lo veía hace ya muchos años, porque yo tengo 76, él murió con 80, tenía una prostatitis. Y él le decía, el doctor Marín que lo veía, le decía, si los hombres pasaran todo el tiempo sentado, porque mi padre era administrativo y pasaba mucho tiempo sentado, y mis hijos, uno de 48 y otro de 50, con los ordenadores ahora, con su trabajo también pasa muchas horas sentado. Y le decía, si usaran estos almohadones ortopédicos que los venden en las ortopedias, que hacen como una herradura para que la próstata en esas horas sentado no esté tan presionada, no se hace tan grande, no se desarrolla y no se pone tan grande, entonces podrían retrasarse las prostatitis. Y a mi padre no se quiso operar y lo usó muchos años. Él murió sin llegarse a operar de próstata. También le mandó una medicación que la tomó muchos años. Entonces le quería preguntar si eso podría servir para mis hijos, porque el padre de mis hijos murió más joven y no ha tenido problemas de próstata. Pero al abuelo ellos lo han visto lo que pasó con la próstata. Entonces, a ver qué me aconsejan ustedes para aconsejarle a ellos. Muy interesante y conveniente su pregunta, Carmen. Muchísimas gracias. Doctores. Gracias a los doctores. Muchas gracias. ¿Cómo lo ven? Esto, hombre, ¿alguna ergonomía puede tener para facilitar el comportamiento de la próstata? Es curioso, sí, porque incluso en sillines de bicicleta se habla del sillín prostático, en sillones pues que se usan los taxistas, por ejemplo, pues suelen utilizar este tipo de sillones. Yo más que atribuirle un carácter preventivo, sí que diría que son para pacientes que ya tienen un problema prostático, una inflamación en la próstata, y que efectivamente la compresión en esa zona pues le va a alterar, ¿no? Le va a dar problemas, le va a dar más dolor. Esa prostatodinia, ese dolor de próstata que hablaba la doctora anteriormente, pues evidentemente se va a manifestar de forma más importante, va a doler mucho más si tiene una patología, ¿no? Más que darle un valor preventivo, así de que vayan a evitar el crecimiento, ¿no? Que sí, más bien suele estar relacionado con algunos problemas hormonales, la testosterona, en fin, algunos derivados de la testosterona, ¿no? Yo quería también incluso, felicitar a los oyentes, porque fíjate qué curioso, una cosa que ocurre con mucha frecuencia, y es que son las mujeres las que están interesadas por el varón, por la salud del varón. Antes una oyente que era la que estaba preguntando por los tratamientos para los problemas de erección. Muchas veces viene a la consulta y es ella la que pregunta, ¿no?
por problemas del marido, por problemas de su pareja, vamos a decir, ¿no? Problemas prostáticos, problemas de erección. Efectivamente, pues fíjate como en este pequeño muestreo que podría servir este programa, ya ha habido 2 llamadas por parte de mujeres, ¿no? Interesante, desde luego, sí. Y además, en fin, quizás estuviera relacionado con esa especie de pudor de los varones o esos temores atávicos. Hoy estamos hablando de la próstata y de algunos asuntos muy cercanos, concomitantes. Doctora Mercedes Leanes, doctor Natalio Cruz, tenemos muy poquito tiempo y además vamos a tener que cortar un poquito, un minuto antes de las 7. Pero tenemos una comunicación pendiente por WhatsApp y si os parece, si les parece, doctores, repetimos en otra ocasión sobre este tema que vemos que suscita tanto interés. Vamos a escuchar esa comunicación. Buenas tardes, Jesús de Almería. Vamos a ver. En una revisión tengo 50 años, recién cumplido. Tengo un caso de un hermano que ha tenido cáncer de próstata, se lo comenté al médico de cabecera y me dijo que sería bueno que me hiciera, que me miraran a mí también el tema de la próstata y demás. En las pruebas que me hicieron para ver la próstata, me hicieron una ecografía y me descubrieron que tenía divertículos en la vejiga. Al final el urólogo al final ha dicho que posiblemente los divertículos sean congénitos o sean de nacimiento, pero es verdad que con el tiempo pues cada vez tengo más necesidad de orinar con cierta frecuencia. La pregunta mía es, ¿la inflamación de la próstata puede provocar también que la vejiga, o sea, que las ganas de orinar, que haya ganas de orinar más constantes con la inflamación de la próstata? Bueno, en mi caso me han dicho que la inflamación que tengo actual es normal para mi edad. Muchas gracias, Jesús. 50 años, Almería. Doctores, ¿qué podemos decirle brevemente? La orientación para este oyente de Almería. Sí, efectivamente la vejiga sufre las consecuencias del crecimiento prostático y de la inflamación prostática. A fin de cuentas, si la próstata crece, por poco que sea, estrecha la uretra, ¿vale? Estrecha el caño de la orina y al final la vejiga necesita hacer un esfuerzo con su musculatura cada vez que el paciente orina, ¿vale? Entonces al final se empiezan a notar las manifestaciones vesicales derivadas de esa obstrucción, como pueden ser los divertículos, las trabeculaciones vesicales, es decir, un engrosamiento de las paredes de la vejiga para hacer fuerza contra esa obstrucción del paciente, ¿no? Con la que seguramente lleve tiempo. Ahí puede haber soluciones, mejorías, claro doctora. Claro que sí, habría que hacer un estudio. Un estudio pormenorizado sobre este caso. Y la solución buscarla. Muy bien, pues tenemos que dejarlo aquí, que esta primera entrega, porque vamos a tener que repetir. Doctora Mercedes Leanes, uróloga, Hospital San Juan de Dios, Aljarafe de Sevilla, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un abrazo. Doctor Natalio Cruz, andrólogo, especialista en medicina sexual, Clínica Colón 15, muchas gracias. Un fuerte abrazo.